Muy bien. Entonces, el tema que nos convoca hoy es la ley de Gauss y flujo eléctrico. Entonces, para nosotros pensar en el concepto de flujo eléctrico, primero vamos a comenzar con el concepto de líneas de campo eléctrico. Y para eso tenemos que pensar en el concepto de campo vectorial. Esto es algo que los que vieron multi lo deben de haber visto muy a lo último del curso, ya para acabarse el curso. Básicamente, un campo vectorial es una transformación. Ustedes recuerden que una función f de x es una transformación que a un rango le asigna, a un conjunto de un rango le asigna un punto en un dominio, ¿cierto? Eso es lo que es una función. Por cada punto en el rango, usted tiene un punto en un dominio. Un ejemplo es, por ejemplo, usted tiene f de x igual a x al cuadrado, ¿cierto? Por cada punto de x, usted tiene dos puntos iguales de f de x. O sea, para x igual a 2, f de x igual a 4. Para x igual a menos 2, f de x igual a 4. Para cada punto de x, usted tiene un único punto en el dominio. Bueno, único no, porque dos puntos de estos pueden tener el mismo punto en el dominio. Lo que sí no se puede es que por un punto en el dominio, que un punto en el dominio equivalga o que dos puntos en el dominio equivalgan al mismo valor del rango, ¿cierto? Eso sí no se puede. Entonces, cuando nosotros pensamos en campos vectoriales, vamos a dar entrada feliz. Nosotros pensamos en campos vectoriales, nosotros pensamos en la siguiente definición. Un campo vectorial es un mapeo, mapea una coordenada, ¿cierto? Usted lo puede llamar también el rango, una coordenada XY o XYZ o lo que sea. Digamos que este es el rango posible de valores XY. Entonces el campo vectorial mapea ese rango no en un número, sino en un vector. O sea, por cada punto en el rango, en el dominio tengo un vector. No sé si eso se llamará dominio ahí en campos vectoriales, no tengo ni idea. Por cada punto en el rango, tengo entonces un vector en algo así como un dominio. Es como un dominio de vectores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que tengo f de xy. Y como es un campo vectorial, ahora le colocamos la flechita de vector a la función. Entonces esto sería, por ejemplo,
Por ejemplo, podría ser Y en I más X en J. En cada punto, ese campo vectorial, para cada punto X, Y, esto se convierte en un vector. Por ejemplo, en el punto 1 en 1,3, entonces F de 1,3 se convierte en 3 en I más J, ¿cierto? Eso es un campo vectorial. ¿Cómo nosotros graficamos, por ejemplo, un campo vectorial? Nosotros podemos graficar un campo vectorial asignando puntos y mirando a ver qué vector obtenemos. Entonces, por ejemplo, ese campo que nosotros acabamos de graficar ahí, f de xy igual a y en x, la y en y, más x en j, lo podemos graficar de esta forma. Le comenzamos a dar puntos. Vamos a darle puntos a x y a y o valores. Por ejemplo, cuando ellos son 0, entonces el vector es 0,0, o sea que es un punto acá. Cuando x es 1 y y es 0, o sea que es este vector acá, ¿cierto? Cuando y es 0 y x es 1, perdón, cuando x es 0 y y es 1, es este vector acá. Cuando y es menos 1 y x es 0, es este vector acá. Cuando x, cuando, entonces ese vector de ahí, este es el vector, se deja de dibujar ahí, sería el vector menos 1,0, o sea que es cuando y es menos 1 y x es 0. Ahora cuando, no, al revés, cuando y es 0 y x es menos 1, ¿cierto? Porque aquí los tengo volteados, este está con x, este está con y. Por ejemplo, cuando x es menos 1 y y es 0, que es este que tengo acá, pero cuando x es 0 y y es menos 1, entonces es este otro que tengo acá. Y yo puedo continuar graficando de esta forma, ¿cierto? Entonces, ustedes podrán ver que los campos vectoriales son simplemente como un conjunto de vectores que se grafican así en el espacio, ¿cierto? Estos no corresponden a ese, simplemente estoy dibujando vectores como un ejemplo, pues, ¿cierto? Entonces, los campos vectoriales son básicamente una gráfica de vectores en el espacio que están asociados con una función vectorial que llamamos campo vectorial, ¿cierto? Es como un vector que cambia dependiendo del punto donde se esté evaluando. No puede cambiar de función, por ejemplo. Vamos a cambiar de función. Vamos a graficar. Vengan, yo saco un par de ejemplos de acá. Vamos a utilizar el libro de Joseph Edminister para graficar unos campos vectoriales que son de interés eh, en general en electromagnetismo. Son campos vectoriales que pueden representar diferentes cantidades en electromagnetismo. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, entonces, por ejemplo, a ver,
Aquí tenemos diferentes campos vectoriales. En un segundo. Listo. A ver. Así que yo ahorita dibujé esto mal. Qué pena. Vamos a volver a dibujar este. Que es Y en I. Yo sí decía que sí había quedado como extraño. Más X en J. Entonces, ubiquemos puntos. Vamos a ubicar los siguientes puntos. Entonces, vamos a ubicar el punto 1,0, 0,1, menos 1,0 y 0, menos 1. Entonces, 1,0 es un punto por acá, ¿cierto? Entonces, en ese punto, si X es igual a 1 y Y es igual a 0, en este punto hay un vector que va simplemente en dirección J. Entonces, en ese punto habría como un vector en esta dirección, ¿cierto? Vamos a ubicar el punto menos 1,0. En ese punto habría como un vector en esta dirección. Vamos a ubicar el punto 0,1. Entonces sería en este punto 0,1. Habría como un vector en esta dirección porque sería simplemente I, ¿cierto? Ahora vamos a ubicar el punto 0, menos 1. Ahí serían menos I, ¿cierto? El, el valor de ese serían menos I. Ahora, si nosotros comenzamos a dar más puntos, a darle puntos o a graficar algunos puntos, ustedes, por ejemplo, pueden ensayar. Nosotros vamos a ensayar esto en un programa. Ustedes van a ver que aquí, a lo largo del eje X negativo, se mapean vectores en dirección menos Y, ¿cierto? Que es lógico porque Y es igual a 0 y X es igual a diferentes puntos a lo largo del eje X negativo. Ahora, lo mismo pasaría, por ejemplo, en este caso, para X positivo, serían todos vectores que apuntan en dirección Y positivo. Y aquí también, a lo largo del eje Y negativo, serían para X igual a 0, serían todos vectores que apuntan en menos I. Y para Y mayor que 0 serían todos vectores que apuntan en I, ¿cierto? Entonces es una parte del campo. Los otros vectores, si por ejemplo yo comenzara a escoger puntos al azar por acá para Y positivo y X positivo, pues básicamente serían un conjunto de vectores que comenzarían a ser como esto. Ustedes pueden ensayar con cualquier punto. Cojan, por ejemplo, el punto que ustedes quieran. Digamos, cojan por acá 3,2. Esto va a ser un vector que va saliendo del primer cuadrante, ¿cierto? Entonces sería, si ustedes cogen 3,2, este vector sería un vector que tiene componente 2 en Y y en X y componente 3 en Y, por ejemplo, ¿cierto? Mi hermano, si ustedes lo hacen en el segundo cuadrante, básicamente ese vector en el segundo cuadrante, donde Y es positivo, entonces tendería a ir en dirección X positiva, pero dirección Y negativa porque X es negativo, o sea que sería como algo así. En el tercer cuadrante Y es negativo y X también. Por lo tanto, ambos irían en esta dirección. Irían tanto en menos X como en menos Y.
Y acá, en el cuarto cuadrante, X es positivo, o sea que esto va en dirección Y, pero Y es negativo, o sea que va en dirección menos X, ¿cierto? O sea que va en dirección menos X, pero la componente en Y es positivo, como ustedes pueden ver acá. O sea que van dirigidos hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, ese es un campo vectorial, que si uno, obviamente yo aquí estoy haciendo un esfuerzo dibujándolo a mano, pero si usted lo dibujara en un computador, los vectores seguirían como estas trayectorias. O sea que, por ejemplo, los vectores aparentemente estuvieran como convergiendo al origen y del origen estuvieran saliendo, como del segundo cuadrante llegaran al origen y del origen salieran por el primer cuadrante. Y como si del tercer cuadrante llegaran al origen y del origen salieran para el cuarto cuadrante, ¿cierto? Entonces todas las líneas del campo vectorial que van entrando al origen también van saliendo. Si usted, por ejemplo, encierra el origen con una superficie, los vectores que entran a esa superficie todos salen. De acá nosotros podemos definir, que me imagino que eso ustedes lo hicieron en multi, podemos definir el flujo de ese campo vectorial o la divergencia, ¿cierto? Ese campo vectorial es un campo vectorial que diverge del origen. ¿Cómo sabemos nosotros? Aparentemente, el campo de arriba está convergiendo al origen, pero vuelve a salir también. Porque vea que las líneas de campo son como algo así. Entran, pero vuelven y salen, ¿cierto? Lo mismo estas de por acá. Parece que estas están entrando al origen, pero una vez llegan al origen, vuelven y salen. O sea que no alcanzan a llegar al origen antes de que comiencen a diverger, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar ese campo. ¿Cómo sabemos nosotros que tiene divergencia cero matemáticamente hablando? Acá vemos geométricamente que tiene divergencia cero, pero matemáticamente se puede hacer un cálculo. Entonces, divergencia de un campo vectorial. La divergencia de un campo vectorial F es un número, no es otro vector, es un número. Ese número nos da una idea de qué tanto flujo está entrando o saliendo, dependiendo de si es positivo o negativo. Un ejemplo de un campo divergente sería, por ejemplo, el campo eléctrico de una carga puntual. Si yo, por ejemplo, tengo una carga puntual en el origen, digamos, positiva, entonces acá voy a colocar esta de acá es más Q. Y entonces, obviamente, como para calcular el campo eléctrico, en cada punto nosotros colocamos una carga puntual positiva de prueba. Si la colocáramos acá, el campo eléctrico iría en la dirección que une las dos cargas, pero repulsivo. Si la colocáramos acá, también sería repulsivo. Si la colocáramos, por ejemplo, acá, también sería repulsivo, pero en una dirección diferente. Acá igual. Si la colocáramos acá, el campo eléctrico iría en esta dirección. Entonces yo puedo probar el campo eléctrico en cualquier dirección alrededor de esa carga puntual roja, simplemente colocando una carga puntual positiva
para evaluar la dirección del campo eléctrico. Así yo puedo, por ejemplo, mapear el campo eléctrico alrededor de una carga puntual, simplemente mirando en cada punto alrededor de la carga puntual hacia dónde apunta el campo eléctrico. Y nosotros nos comenzamos a dar cuenta que este campo eléctrico es un campo eléctrico divergente que está saliendo de la carga puntual. Esta es la característica más importante de las líneas de campo de un campo eléctrico, que el campo eléctrico de una carga puntual es divergente porque diverge de la carga, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos decir que el campo eléctrico, en este caso, es un caso particular de, este es un caso particular de un campo vectorial. Y como nosotros podemos ver ahí, el campo eléctrico E de XY pareciera ser que es de la forma alfa en I, o más bien alfa de X en Y, más beta de Y en J, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo es el campo eléctrico de una carga puntual negativa. Entonces, obviamente, este es el caso más emblemático de la divergencia de un campo vectorial, porque las líneas están saliendo, divergen de un punto, como si este fuera el punto del que están divergiendo, que es donde está la carga puntual positiva. Esto gráficamente yo creo que se puede entender más o menos bien. Aquí digamos que el reto es entenderlo matemáticamente mediante la divergencia de un campo vectorial que se puede expresar como el operador gradiente que vimos nosotros en multi, producto punto con el vector al que le queremos sacar la divergencia. El operador gradiente simplemente es un vector cuya componente en X es una derivada con respecto a X, cuya componente en Y es una derivada con respecto a Y, cuya componente en Z es una derivada con respecto a Z, producto punto con F. Esto obviamente es F, no es otra cosa que una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Cada componente de ese campo vectorial puede depender de X, Y y Z, ¿cierto? Entonces, esto por lo tanto es la derivada de Fx con respecto a X. Como el producto punto se multiplican las componentes de cada vector y se suman, o sea, se multiplica este por este, ¿cierto? Que nos da la derivada de la componente en X del campo vectorial con respecto a X. Después se multiplica este por este. Desde una vez visto el video que yo les puse del producto punto, entonces esto está más o menos claro, pero pues vamos a hacerlo paso a paso. Esta es la derivada de Fy con respecto a Y. Más este por este, entonces más la derivada de Fz con respecto a Z. Esto tiene que dar un número. Si el número es positivo, el campo vectorial diverge. Si el número es negativo, el campo vectorial converge. Si, si es cero, entonces ni converge ni diverge. No tiene convergencia. Puede ser que rote o alguna otra cosa. Hay campos vectoriales que ni rotan ni convergen. Les voy a colocar un ejemplo. Nosotros calculamos la divergencia, por ejemplo, de este campo vectorial. Nosotros gráficamente ya vimos que no diverge, ¿cierto? Porque las líneas entran y vuelven a salir. Entonces, cuando diverge es que todas las líneas entran y no salen, ¿cierto? O cuando converge es que todas las líneas salen y no entran. Entonces, acá, si por ejemplo el campo f de xy es igual a y en y más x en j,
la divergencia de f, que es igual a la derivada con respecto a x de f sub x de x más la derivada con respecto a y de f sub y. Esto es igual a la derivada con respecto a x Cero. de y más la derivada con respecto a y de x. Sí, pero da cero, como dijo Mariano. Esto es cero. Esto es cero, por lo tanto, la divergencia de ese campo vectorial es cero, como nosotros podemos ver gráficamente, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos ver gráficamente que la divergencia de este de acá no es cero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted quisiera graficar, ejemplo, entonces, por ejemplo, miramos que nosotros tenemos un campo vectorial G de XY, pero yo pienso a ver qué me invento acá, un segundo. A ver, si eso es una carga puntual, eso es seno de teta, sería y sobre, listo. Entonces, digamos que esto es, por ejemplo, alfa x en y más beta y en j. Listo. Si nosotros graficamos ese campo vectorial, como hicimos ahorita, ubicamos algunos puntos sobre el plano XY. Entonces, por ejemplo, coloquemos el punto 1,0. En el punto 1,0 hay un vector en esta dirección, ¿sí o no? Que equivale a que ese vector es simplemente alfa, cero, ¿cierto? En el punto, este es el punto 1,0. En el punto 0,1 tenemos un vector que equivalía a beta, cero. En el punto -1, entonces es el punto 0,1. En el punto -1,0 tenemos un vector que es menos alfa, cero. Y en el punto 0,-1 tenemos un vector que es menos beta, 0. Si nosotros, por ejemplo, escogiéramos el punto 1,1, aquí tendríamos un vector que es alfa, beta. En el punto -1,1 tendríamos un vector que es alfa, menos beta. En el punto -1,-1 tendríamos un vector que es menos alfa, menos beta. Y en el punto -1,1 tendríamos un vector que es menos alfa, beta. Todos estos vectores van saliendo, así como ustedes ven, comienzan a diverger de ese origen, ¿cierto? Si usted escoge cualquier punto, usted se va a dar cuenta que ese campo vectorial que yo acabo de graficar ahí es como algo así, ¿cierto? Entonces, nosotros digamos que podemos concluir que este es un campo vectorial con una divergencia positiva. Vamos a ver. Si nosotros calculamos entonces la divergencia de G, esto es el operador gradiente producto punto con G, o sea que esto es básicamente ¿quién? Esto es d de x, d de y
producto punto con alfa X, beta Y. Esto es alfa derivada de X con respecto a X más beta derivada de Y con respecto a Y. O sea que esto es igual a alfa más beta. Por lo tanto, para alfa y beta constantes positivas, esto diverge. Si alfa y beta fueran constantes negativas, esto convergería, o sea que la divergencia sería menor que cero, ¿cierto? Entonces, uno puede ver que este campo que nosotros tenemos acá, este campo vectorial, digamos que se alinea perfectamente con el concepto de campo eléctrico y una carga puntual positiva, ¿cierto? Si usted tiene una carga puntual positiva que está generando campo, esa carga que nosotros tenemos ahí es la carga de origen, no el punto de campo, la carga de origen, la que está generando el campo eléctrico. Si tenemos acá una carga de origen, por ejemplo, y vamos a calcular el campo eléctrico en un punto arbitrario, X, Y. Digamos que queremos calcular el campo eléctrico acá. Entonces, obviamente, nosotros trazamos una línea para saber cuál es la distancia. Y esa línea que une al campo eléctrico y al punto de campo, que es donde queremos calcular el campo eléctrico. Forma un ángulo teta con el eje X. Por lo tanto, realmente el campo eléctrico, si la carga puntual es positiva, el campo eléctrico es repulsivo. Ahí no lo alcanzo a dibujar muy bien porque más bien ya que les mostré esto, entonces quitemos esto de acá. Ahí el campo eléctrico sería repulsivo y tendría, por ejemplo, una componente en X de esta forma. Esto sería EX y tendría una componente, a ver, en Y de esta forma. Y esto en moradito simplemente sería el campo eléctrico, que como ustedes pueden ver, entonces es igual a en blanquito EX más Y, ¿cierto? Y acá faltaron los vectores unitarios, coloquémoslos en rojo. Y J. Cuando usted calcula ese campo eléctrico, esto es muy sencillo. Entonces, EX este punto ustedes saben que es X, Y, ¿cierto? O sea que seno de teta simplemente es igual a ¿quién? A Y sobre X cuadrado más Y cuadrado a la 1/2, ¿cierto? Que es, digamos, si usted se comenzara a mover en un círculo, ese X cuadrado más Y cuadrado a la 1/2 sería una constante, ¿cierto? Si usted se moviera en un círculo, por ejemplo. Entonces, y coseno de teta sería igual a X sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, cuando nosotros calculamos X, que es la magnitud de por el coseno de teta, nos da que esto es 1/4 pi epsilon sub 0. Supongamos que la carga que está generando el campo es más Q minúscula. O sea que esto es Q minúscula sobre R al cuadrado por X sobre R, ¿cierto? O sea que esto es básicamente 1/4 pi epsilon sub 0. Vemos acá la Q que multiplica a X sobre R al cubo, ¿cierto? O sea que el campo eléctrico en X es una función de X, ¿cierto? El campo eléctrico en Y
sería entonces 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por q sobre r al cuadrado por el seno de teta, que es y sobre r. O sea que esto es q sobre 4, a ver, q dividido 4 pi epsilon sub 0 por y sobre r. O sea que y es una función de y también, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros podríamos tener, por ejemplo, o escribimos que E vector es básicamente Q dividido 4 pi epsilon sub 0 R al cubo, ¿cierto? Esto por X en Y más Q sobre 4 pi epsilon sub 0 R al cubo por Y, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos decir que esto de acá es alfa, que esto de acá es beta, y este campo queda como alfa X en Y más beta Y en J, que es el campo que acabamos de graficar y vimos que tiene una divergencia positiva, ¿cierto? Entonces, este campo de acá. Si yo intercambio alfa y beta, voy a tener el campo eléctrico convergente y es el campo eléctrico de una carga puntual negativa. Es decir, si yo intercambiara esa Q por menos Q, coloquemos ahí al lado, por ejemplo, menos Q, este campo eléctrico entonces iría en esta dirección. Listo. Entonces, que sería un campo eléctrico que estaría, por ejemplo, en este caso de acá, estaría en el tercer cuadrante, ¿cierto? Entonces, básicamente, el ángulo que formaría con el eje Y, con el eje X, sería también teta, porque estos serían ángulos correspondientes entre líneas paralelas. Entonces, ahí ya el campo eléctrico sería, por ejemplo, menos alfa X en Y, menos beta Y en J. Las líneas de campo eléctrico, en vez de salir a la carga, entrarían a la carga, o sea que sería un campo eléctrico convergente con divergencia negativa, ¿cierto? Entonces, que eso es lo próximo que vamos a ver. Campo eléctrico de una carga puntual. Campo eléctrico debido a una carga puntual negativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Graficamos una carga puntual en el origen y obviamente, bueno, dibujamos esto por acá aparte para que nos interfiera con el dibujo. Si yo coloco una carga puntual positiva acá para evaluar el campo eléctrico, esa carga puntual se vería atraída hacia la carga puntual que está generando el campo. O sea que habría ahí un campo eléctrico como de esta forma. Si yo lo hago, por ejemplo, por acá, coloco la carga puntual positiva en ese punto, el campo eléctrico también es atractivo. Si la coloco por acá, entonces tendría un campo eléctrico también atractivo.
Si la coloca por acá, también un campo eléctrico atractivo. Entonces usted puede observar en los alrededores de la carga puntual negativa que usted tiene un conjunto de vectores de campo eléctrico que van a ir entrando todos a la carga puntual negativa. Y esta es la forma como nosotros podemos determinar que el campo eléctrico debido a una carga puntual negativa es convergente. Este tipo de campo eléctrico tendría una divergencia negativa. Más sin embargo, este tipo de campo eléctrico acá tendría una divergencia positiva. Si nosotros, por ejemplo, comenzamos a sacar, como si estuviéramos haciendo un experimento y fuéramos a sacar una ley. Nosotros de acá podemos sacar una ley. Así es como se sacan leyes en física. Hicimos una observación. Vimos que para la carga que genera el campo eléctrico mayor que cero, la divergencia del campo eléctrico es mayor que cero. Para la carga menor que cero, la divergencia del campo eléctrico es menor que cero. Entonces la física es seguramente sencilla. Una vez uno tiene esto, uno simplemente dice divergencia de E es directamente proporcional a Q. ¿Sí o no? O puede ser a Q a la N porque puede ser también 1 sobre Q. Lo que pasa es que nosotros sabemos que a medida que la carga en la ecuación para el campo eléctrico constante de Coulomb por la carga sobre R al cuadrado, digamos en una dirección AR, que es la dirección que une la carga, el punto de origen y el punto de campo. Nosotros sabemos que el campo eléctrico es proporcional a Q, o sea, entre más Q haya, más campo eléctrico va a haber, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos dejar esto aquí así. La divergencia es mayor entre mayor sea la carga y el signo de la divergencia es el signo de la carga. Es una observación que acabamos de hacer ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a, por ejemplo, miremos a ver qué ejemplos de campos vectoriales. Un ejemplo de un campo vectorial, por ejemplo, es el campo eléctrico. Otro ejemplo de un campo vectorial es el campo magnético. Otro ejemplo de un campo vectorial, por ejemplo, es el campo gravitacional. En mecánica de fluido hay como 500 ejemplos de campos vectoriales. Entonces nosotros podemos utilizar el conocimiento que nosotros tenemos de un campo vectorial para estudiar electricidad y magnetismo. Los campos vectoriales son la herramienta matemática básica para uno estudiar todos estos chismes. Entonces, hay que aprender otras cosas de campos vectoriales. Ya nosotros sabemos lo primero sobre campos vectoriales que queríamos saber, que es la divergencia. Eso es lo primero. Los que ven, por ejemplo, un curso de teoría electromagnética, por ejemplo, Liliana y Darcy, que ven electrodinámica 1 y 2, en esos cursos ya desde el principio comienzan con divergencia rotacional, integrales de superficie, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí en este curso simplemente introducimos muy superficialmente estos conceptos, ¿cierto?
Ustedes quieren profundizar en eso, en el canal mío está mi curso de electrodinámica que yo doy en la Universidad de Pamplona. Ahí pueden mirar algunos videos si quieren profundizar. Entonces, el segundo concepto importante es el rotacional, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero regálenme un segundo, yo voy al baño y ya regreso. Bueno, profe. Ok, profe. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de rotacional. Entonces, ¿qué es un rotacional? Un rotacional es un campo vectorial que no converge ni diverge, sino que alrededor de un punto comienza a rotar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de campo vectorial rotacional podría ser este. Por ejemplo, aquí sería, en este punto que yo tengo acá, sería un vector en esta dirección, ¿cierto? Si yo grafico en esta dirección, tendría componente positiva en X y componente negativa en Y, ¿cierto? Acá sería como así. Acá tendría componente negativa en Y y componente negativa en X, ¿cierto? O sea, uno en el cuarto cuadrante tendría las dos negativas. Acá tendría esta dirección. Esta otra dirección así. Entonces él está rotando alrededor de este punto. Por ejemplo, cuando uno hace un pancake o la licuadora, esos serían ejemplos de campos vectoriales rotacionales, porque están girando, por ejemplo, alrededor de un aspa, ¿cierto? Serían fluidos cuya dirección rota alrededor de un punto. Esto más o menos sería como un campo eléctrico rotacional. El rotacional, un campo eléctrico, no, un campo vectorial, perdón, rotacional. El rotacional, debemos entrar a Félix y ya volvemos. El rotacional de un campo vectorial F es igual al operador gradiente, ahora producto cruz con el campo vectorial F. Esa es la definición de rotacional. Por lo tanto, el rotacional, como es un producto cruz, a diferencia de la divergencia, es un vector. Y es un vector que le dice a uno en qué dirección está girando el campo vectorial, ¿cierto? No, como nosotros sabemos que el campo eléctrico es de la forma alfa X en Y más beta Y en J. Nosotros podemos mirar a ver cómo es el rotacional del campo eléctrico. Rotacional de E es igual al producto cruz entre el operador gradiente que le decimos el operador nabla y E, y el producto cruz se calcula así, en coordenadas cartesianas. Esto es I, J y K, ¿cierto? Y esto sería D de X, D de Y y D de Z. Aquí esto sería EX, EY y EZ. Así es como se calcula un producto cruz con ese determinante. Listo. Entonces, ¿cómo calcula uno un determinante?
rotacional de E. ¿Cómo calcula uno un determinante? Determinantes son fáciles. Entonces un determinante 3 por 3. Primero, para saber cuál es la componente ni, entonces eliminamos la columna 1, ¿cierto? Y la fila 1 y nos queda ese determinante de ahí. O sea, por lo tanto, esto en dirección y es ¿quién? Es la derivada con respecto a y de e sub z menos la derivada de e sub y con respecto a z. E sub y no depende de z. O sea que esto es 0. Y e sub z es 0. O sea que esto también es 0. Esto en i. Ahora, recuerden que cuando yo voy a analizar este término de acá, tengo que colocar un signo menos. Y entonces esto es, elimino esta columna y elimino esta fila. Me queda este por este menos este por este, ¿cierto? O sea que esto es la derivada de EZ con respecto a X menos la derivada de EX con respecto a Z en J, ¿cierto? Entonces, ahora nos queda la última componente del determinante, que es la componente en K. Más, entonces ahora elimino esta fila y elimino, perdón, esa columna y esa fila. Me queda derivada de X con respecto a Y, perdón, derivada de Y con respecto a X, menos derivada, menos la derivada de EX con respecto a Y en K. Entonces, estos serán 0 también. Y EY y el campo, la componente en Y del campo no depende de X, o sea que esto es 0. Y la componente de X del campo no depende de Y, o sea que esto también es 0. O sea que el rotacional del campo eléctrico es 0. Esto es lo que nosotros llamamos a una consecuencia de la ley de Faraday. Esto es una consecuencia de la ley de Faraday. Bueno, Faraday-Lenz. La ley de Faraday-Lenz dice que el rotacional del campo eléctrico solo es diferente de 0 cuando el campo magnético cambia con el tiempo. Y aquí estamos considerando que todo es estático, no hay nada que esté cambiando con el tiempo. O sea que ese rotacional tiene que ser 0. O sea que el campo eléctrico ya vimos que tiene divergencia proporcional a la carga que genera el campo eléctrico y que tiene rotacional igual a 0. Eso es para el campo eléctrico. Listo. Bueno, ahora vamos a mirar, vamos a analizar una cosa que hace rotacional para que sea diferente de 0. Y tendría que depender de X y X tendría que depender de Y. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podría uno hacer eso? Si yo tengo, por ejemplo, un campo vectorial H de X, Y, que sea, por ejemplo, Y en I, ¿cierto? Menos 2X en J.
Vamos a mirar. Y no depende de Z, por lo tanto, esta sigue siendo 0. La componente en Z es 0. X no depende de Z, o sea que esta sigue siendo 0. Solamente nos queda la componente en K. O sea que el rotacional de H, según la ecuación del determinante que mostramos anteriormente, sería la derivada de E sub Y con respecto a X menos la derivada de E sub X con respecto a Y. Esto en dirección K. La derivada de E sub Y con respecto a X es 1, ¿cierto? La derivada de E sub X con respecto a de E sub Y, perdón, te lo cogí al revés. La derivada de E sub Y con respecto a X es ¿cuánto? Menos 2, ¿cierto? Y la derivada de E sub Y o de E sub X con respecto a Y es 1, más 1, ¿cierto? En K. O sea que eso es simplemente un vector en dirección menos K. Para que esto sea diferente de 0, esto tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos muy importante es que los signos, tanto de la componente en X del campo como de la componente Y en campo sean diferentes cuando ellos son iguales, ¿cierto? Por ejemplo, si esto hubiera sido aquí 2, ¿sí o no? Entonces, si esto hubiera sido aquí 2, la derivada con respecto a Y de esta hubiera sido, espérate un momentico, esto es la menos, no, me tragué un signo. Como esto es 1, la derivada de X con respecto a Y era 1, entonces esto tendría que ser menos 1. O sea que esto es menos 3K. Si ambas son iguales, o si ambas fueran iguales, 2Y y 2X, entonces la derivada de Y con respecto a X seguiría siendo menos 2. Y esta sería menos 2 acá. O sea que esto sería menos 4. Ahora, pero si tienen el mismo signo y ambas tienen el mismo coeficiente, esto sería más 2 y esto sería 0. Para que esto sea diferente de 0, lo que nosotros necesitamos es que este signo sea negativo o que tengan diferente signo la componente en X y la componente en Y. Esto es una consecuencia de lo que ustedes después aprenderán en otros cursos que se llama quiralidad. Que la quiralidad tiene que ver con la tendencia que tiene un campo vectorial a rotar, ¿cierto? Entonces ya vimos el rotacional y la divergencia del campo eléctrico. Ahora vamos a ver el campo de inducción magnética. Para el campo de inducción magnética, nosotros tenemos que ese campo por ejemplo, nosotros tenemos un imán, un norte y un sur. Nosotros vimos en las charlas introductorias al curso que si nosotros utilizamos una brújula, nosotros podemos determinar esta curva, por ejemplo, y que en alguno de esos puntos el vector inducción magnética es tangente a esa curva y sale del norte y va girando hacia el sur. Con la brújula podemos determinar estas direcciones. Que ahí está también el trabajo de Marina, que yo les conté. No me refiero a Mariana, sino a Marina, mi estudiante en Japón, listo.
que yo se los compartí en la página. Ahí está Marina, como ella, por ejemplo, con la brújula y con ese polvito de hierro puede determinar las direcciones del campo inducción magnética alrededor de un imán. Siempre el campo inducción magnética o el campo magnético, que es otro parecido a este, salen del norte y entran al sur. Y usted puede dibujar esto cuantas veces quiera a la distancia que usted quiera del imán, ¿cierto? Entonces, alrededor del imán, ese campo vectorial que llamamos inducción magnética, o también puede ser campo magnético. Recuerden que la inducción magnética es B. Campo magnético es H, ¿cierto? Entonces, esos campos, que son campos vectoriales alrededor del imán, tienen este comportamiento. Ahora les pregunto yo, ¿cómo es la divergencia de este campo vectorial? Es decir, si yo les digo a ustedes evalúen el producto punto entre el operador gradiente y ese campo inducción magnética B, ¿cuál es el resultado de esto? Profe, cero. ¿Quién dijo cero? Mariana, ¿Por qué? porque pues las flechas, los vectores entran pero vuelven a salir. Exactamente, es cero. Muy bien, Mariana. Y ahora, Bueno, cómo es el rotacional de B? A ver, ¿cómo es el rotacional de B? Mariana, ¿cómo es el rotacional de B? cero. ¿Por qué? Pues usted lo dijo ahorita, se me olvidó la palabra. Vean, por ejemplo, que este es un campo con rotacional. Miren este campo. No, entonces sería diferente de cero, profe, porque las mismas flechas que vuelven a salir, que salen, son las mismas flechas que vuelven a entrar, los mismos vectores. ¿Sí? No, pero esa es la razón acá, Mariana. Esa es la razón acá. Acá no. La razón que esto es diferente Por de eso digo cero. que es diferente de cero, porque son las mismas, o sea, las mismas que salen son las mismas que entran, ¿no? No, pero ese no es ese es el argumento para la divergencia, no para el rotacional. El argumento para el rotacional es que las Ah, líneas bueno, sí, del señor. campo están dando vueltas, ¿sí ven? Salen de un punto y entran al otro dando una vuelta. Están dando vueltas de 360 grados. ¿Sí ven? O sea, están rotando alrededor del medio imán.
alrededor del centro de masas del imán. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Cuando nosotros estemos viendo el capítulo de magnetismo, vamos a darnos cuenta que ese rotacional de B es proporcional a la densidad de corriente, o sea, la corriente por unidad de área. Nosotros volvemos acá. Decimos que la divergencia del campo magnético o de la inducción magnética es cero. Y esto es cero siempre. Esto es cero siempre, cuando hay variación en el tiempo o sin variación. Es cero siempre. Y el rotacional de la inducción magnética es proporcional a J. Es proporcional a J y más otras cosas, ¿cierto? Cuando hay cambios con el tiempo. Si no hay cambios con el tiempo, solamente proporcional a J. Vea que la divergencia del campo eléctrico es proporcional a la fuente. ¿Cuál es la fuente del campo eléctrico? La carga. Y el rotacional de la inducción magnética es proporcional a la fuente, que es la corriente, ¿cierto? Entonces, esto es más o menos lo que nosotros tenemos que saber de campos vectoriales. Después, el rotacional de E, más o menos el miércoles o el jueves, lo vamos a utilizar para poder determinar, en el caso conservativo, cómo se puede calcular un campo eléctrico a partir del potencial. Listo. Ahora vamos a ver el concepto de líneas de campo que ya a través del estudio de campos vectoriales lo hemos visto, digamos que a grandes rasgos, pero vamos a particularizar. Líneas de campo eléctrico. Este es un concepto muy importante. Sobre todo para que lo que nos traemos entre manos los próximos 2 días. Las líneas de campo eléctrico básicamente son estos vectores que nosotros dibujamos alrededor de la fuente de campo, ¿cierto? Que nos dicen hacia dónde va el campo eléctrico generado por una carga o por una distribución en particular. Entonces, por ejemplo, nosotros ya habíamos dibujado los vectores de campo eléctrico para una carga puntual positiva. Vamos a decir que esta carga puntual positiva por acá es más Q. Por lo tanto, el campo eléctrico sale de la carga. Como es positiva el campo eléctrico, diverge. Es un comportamiento divergente. Y nosotros decimos que esos vectores que son tangentes a estas trayectorias que unen el punto de campo con el punto de origen son las líneas de campo eléctrico. Después vamos a ver que esas trayectorias se llaman líneas de fuerza y las tangentes a las líneas de fuerza son campos eléctricos. Son las líneas de campo eléctrico. Lo mismo nosotros podríamos decir para una carga puntual negativa. Para una carga puntual negativa por acá, esta sería menos Q.
Y yo dibujo las líneas de fuerza, que son las líneas que unen el punto de campo con el punto de origen. Entonces, para cualquier punto de campo, sobre una de esas líneas de fuerza, yo tengo un vector tangente que para el caso particular de la carga puntual negativa, esos vectores o esas líneas de campo eléctrico apuntan hacia adentro. O sea, están convergen a la carga negativa. Entonces, en cualquier punto alrededor de la carga puntual negativa, van a haber unas líneas de campo eléctrico que van a estar entrando. Van a estar entrando a la carga puntual negativa. Esto es un comportamiento convergente, ¿cierto? Para el caso de las líneas de campo eléctrico producidas por una carga puntual positiva, ya sabemos que la divergencia de E es mayor que cero. Y para las líneas de campo eléctrico generadas por una carga puntual negativa, sabemos que la divergencia de E es menor que cero. De acá, nosotros podemos establecer un concepto. Supongamos que la carga que genera el campo eléctrico está encerrada por una esfera. Entonces podemos, por ejemplo, dibujar ahí una esfera. De este color. Y nosotros podemos ver que en el caso de la divergencia positiva, las líneas de campo están saliendo de la esfera. Salen de la esfera, ¿cierto? Y para el caso de las líneas de campo de una carga puntual negativa, entran a la esfera. Entonces, ya sea que las líneas de campo entren o salgan, tenemos una divergencia negativa o positiva, ¿cierto? Siempre es útil nosotros imaginarnos una esfera o imaginarnos una geometría y mirar a ver si las líneas de campo están entrando a esa geometría o están saliendo de esa geometría. Y nosotros podemos tener, por ejemplo, líneas de campo que entran y que salen. Lo importante es saber si son más las que entran o son más las que salen. Entonces, netamente, las líneas de campo que entran menos las que salen serían, por ejemplo, el flujo neto de las líneas de campo a través de esta esfera. Y lo importante es saber si el flujo neto o el flujo total es positivo o negativo. O sea, si hay más líneas que entran que salen, si hay más entran si hay más líneas que entran que las líneas que salen, la divergencia es negativa. Y si hay más líneas que salen que las líneas que entran, la divergencia es positiva, ¿cierto? Entonces vamos a ver un ejemplo de esto con las líneas de campo de un dipolo eléctrico. Bueno, entonces un dipolo eléctrico, nosotros sabemos básicamente es una carga positiva puntual
Estas líneas de campo que yo voy a calcular acá, se pueden calcular, estas líneas de campo se pueden calcular analíticamente, o sea, lápiz y a papel, ¿cierto? Lo que pasa es que en el nivel que ustedes se encuentran, les va a quedar muy difícil calcular eso. A ver, yo no puedo ver acá, puedo ver estas listas de reproducción que son de otra persona, que yo las guardé, pero no puedo ver las mías. A ver. Aquí, ustedes, por ejemplo, en agosto del año pasado yo di un curso. Estos son los videos de electrodinámica que yo les decía por si alguno los quiere ver. De pronto no entiendan mucho por alguna cosa, sobre todo para el uso de las matemáticas. Pero en agosto del año pasado yo di un curso que lo tengo en una de las listas de reproducción que llama un curso de funciones de Green en electrodinámica. Cuando el curso comenzaba, muy comenzando el curso, vea, por ejemplo, esta clase de aquí que dice funciones de Green en electrodinámica clásica, clase 3, teoría del potencial escalar. Entonces ahí ustedes pueden ver que lo que yo voy a dibujar se puede calcular analíticamente. De hecho, ahí lo pueden ver en el dibujo, en la miniatura del video. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular las líneas que no están punteadas, sino las otras. Y ese par de bolitas azules y rojas son las cargas positivas y las cargas negativas. Lo que pasa es que aquí en este curso no lo podemos hacer de forma analítica, nos toca hacerlo de forma empírica. No tenemos las herramientas matemáticas en este curso para hacerlo. Entonces acá vamos a colocar una carga puntual negativa. Si yo colocara, por ejemplo, una carga de prueba en este punto, esa carga de prueba tendría a alejarse de la carga positiva y acercarse a la carga negativa. Lo mismo acá. Por ejemplo, acá haría lo mismo. Acá haría lo mismo. Acá también. De acá uno puede empíricamente comenzar a graficar las líneas de fuerza de esta forma. Y recuerden que las líneas de campo son tangentes a las líneas de fuerza. Las cargas puntuales positivas para calcular el campo eléctrico en esta parte serían cargas que tenderían a acercarse a la carga puntual negativa. Y las líneas de campo tendrían a salir de la carga puntual positiva. De esta forma. Como las cargas son de igual magnitud, esto es muy importante lo que les voy a decir. Las cargas de igual magnitud generan el mismo número de líneas. Entre la magnitud de la carga sea mayor, más líneas genera. Entonces acá nosotros podemos dibujar las líneas de campo eléctrico como tangentes a las líneas de fuerza. Recuerden que las líneas de campo eléctrico entran a la carga puntual negativa y salen de la carga puntual positiva. Aquí entran a la carga puntual negativa y aquí están saliendo de la carga puntual
positiva. Como ustedes pueden ver, hay el mismo número de líneas de fuerza sobre cada una de las cargas debido a que son de igual magnitud. Signo diferente, pero igual magnitud. Esas son las líneas de campo eléctrico de un dipolo. Podemos dibujar aquí como otra. Estas van a ser las circunferencias a las que uno puede llegar de forma analítica. Y estas otras de por acá también son circunferencias, no que esta viene por acá arriba y apenas va a dar la vuelta, ¿cierto? Son puras circunferencias. Los que vean un curso avanzado de electromagnetismo, electrodinámica, van a ver este problema, siempre se enseña. No, yo lo enseño siempre y en todos los cursos en los que yo estuve siempre lo enseñaron. Es un problema popular. Estas son las líneas de campo. Ahora, si nosotros queremos saber este sistema que genera campo eléctrico, es un sistema que tiene un flujo eléctrico neto alrededor de una superficie como las esferas que dibujamos ahorita. Entonces vamos a dibujar una superficie o a encerrar esas dos cargas, esta carga de acá que es más Q y esta carga que es menos Q, las encerramos en una superficie. Ustedes pueden notar una cosa. Esta salen 2, salen 3, salen 4 y salen 5. Y acá entra 1, entra 2, entra 3, entra 4 y entran 5. O sea que las mismas líneas que entran salen. O sea que ¿cuánto vale la divergencia del campo eléctrico acá? 0. 0. Pero hay carga, ¿cierto? Hay carga. O sea, con nosotros habíamos dicho que la divergencia del campo eléctrico era proporcional a Q. Pero yo no les había dicho a qué Q, simplemente a Q. Es proporcional a la carga que esté adentro de una superficie donde estamos analizando la divergencia. En este caso, la carga total, que vamos a llamar carga neta, que está adentro de esa superficie en morado, es Q menos Q, ¿cierto? Y esto es igual a 0. Moraleja, cuando la carga encerrada por una superficie, la carga total, así haya carga, pero que la total sea 0, la divergencia 0 y el flujo eléctrico, que es el flujo de las líneas de campo a través de la superficie neto, también es 0, porque las líneas que entran son iguales a las líneas que salen. Esto enuncia que para Q neta igual a 0, la divergencia de E es igual a 0. Y acá ya nos vamos acercando al concepto de la ley de Gauss. Ahora vamos a ver un caso muy emblemático de que si no hay carga encerrada, el flujo eléctrico es 0. Nosotros vimos el día de ayer que el día de ayer no, hace 2 clases, perdón, una barra infinita de carga tenía un campo eléctrico, producía un campo eléctrico saliente de esta forma.
y que no dependía de la distancia a la barra. O sea que por acá había un campo eléctrico de la misma magnitud. Ah, perdón, no, decrecía la magnitud, decrecía. ¿Cierto? Pero las mismas líneas de campo, sino que tenían menos intensidad. Eso significa que si yo, por ejemplo, cojo acá y coloco un rectángulo, y el rectángulo no tiene carga encerrada, simplemente es un rectángulo, las únicas contribuciones al flujo eléctrico lo voy a llamar de ahora en adelante phi sub E, flujo eléctrico. La única contribución al flujo eléctrico a través de este rectángulo son las líneas de campo eléctrico que produce esa varilla de carga. Y como ustedes pueden ver, ellas entran y también vuelven a salir. Ahora, el problema con, digamos, este concepto, obviamente, es que este campo eléctrico aquí en cero, digamos que el rectángulo mide L y el campo eléctrico en L no son iguales. O sea, la magnitud no es igual porque el campo eléctrico decae con la distancia. Pero si nosotros consideramos que L es lo suficientemente pequeño, podemos considerar que E de 0 y E de L son aproximadamente iguales, ¿cierto? Lo importante es que las líneas que entran aquí por la cara izquierda o por el lado izquierdo del rectángulo son las mismas líneas que salen por acá. O sea que el flujo eléctrico a través del rectángulo es cero. Y esto se debe a que no hay ninguna carga encerrada en el rectángulo que esté generando más campo eléctrico, ¿cierto? Nosotros pues, vamos a poder analizar, digamos, esta situación desde un punto de vista en el que en campo eléctrico no cambia en el espacio, ¿cierto? Y eso es el campo eléctrico de una lámina, que no lo hemos calculado. Campo eléctrico coloquemos más bien debido a una lámina cargada eléctricamente de dimensiones infinitas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos dimensiones infinitas, ya perdemos la forma, la noción de forma y figura, lo que yo les expliqué, ¿cierto? Entonces, por acá vamos a tener una lámina. Ahí parece pequeña, pero esto es de dimensiones infinitas. Simplemente es una cosa de escala. Ahora, el campo eléctrico que genera esta lámina sí es constante en cualquier punto a una distancia ortogonal de la lámina. O sea que esta lámina, como vamos a ver más tarde en la clase de las dos, esta lámina genera campos eléctricos que son independientes de la distancia de campo a la lámina. O sea que estos son campos eléctricos que son constantes en cualquier punto a una distancia X que usted los mida de la lámina. Y resulta que lo que nosotros vamos a ver es que por acá tenemos un cubo.
Obviamente este cubo tiene 6 caras. Tenemos que analizar si ese cubo no tiene carga encerrada, cómo es el flujo de campo eléctrico a través de cada una de las caras de ese cubo. Y para eso vamos a definir el flujo eléctrico como la integral de superficie sobre una superficie S. En este caso sería un cubo. El cubo sería la superficie S. Del producto entre el campo eléctrico y el vector diferencial de área. Les voy a enseñar qué es un vector diferencial de área. Se los voy a enseñar con ese cubito. Y esto simplemente es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Carga encerrada por la superficie S. Esto es lo que nosotros conocemos como la ley de Gauss. En forma integral. Listo. Ahora, si nosotros aplicamos el teorema de Gauss, ustedes deben de cálculo vectorial, recuerden teorema de Gauss o teorema de la divergencia de Gauss. El teorema de la divergencia de Gauss dice que la integral triple sobre un volumen de la divergencia de un campo vectorial F es igual a la integral doble sobre la superficie S que acota este volumen. O sea, ese volumen y esa superficie están relacionados, ¿cierto? De el campo vectorial producto punto con el diferencial de área a la superficie S, ¿cierto? Y esto es lo que se conoce como el teorema de la divergencia de Gauss. Es algo que ustedes debieron de haber visto en multi. Ahora, por último, si nosotros tenemos, por ejemplo, un volumen, esto es como un volumen, y en ese volumen tenemos lo siguiente. Colocamos una cajita en ese volumen muy pequeña, que tiene dimensiones infinitesimales. Por ejemplo, esto podría ser diferencial de X, esto diferencial de Y, esto diferencial de Z, de forma tal que el volumen de esa cajita es el diferencial de volumen, ¿cierto? Así como nosotros teníamos para una barra, que lambda era la cantidad de carga acumulada en un diferencial de longitud para un sistema en una dimensión. Lambda, entonces era la cantidad de carga diferencial por diferencial de longitud. Era la densidad lineal de carga. Para un volumen diferencial de B, tenemos lo siguiente, que ρ es igual a la cantidad de carga en este pequeño volumen de acá. Ese pequeño volumen de ahí va a tener una cantidad de carga de Q. Como es muy pequeño, entonces la carga es diferencial también, ¿cierto?
En ese volumen diferencial hay una carga de Q. Entonces, por lo tanto, hay una densidad que es la cantidad de carga dividido el volumen diferencial. Y esto se llama la densidad. Si esta de acá se llama la densidad lineal, esta se llama la densidad volumétrica Volumétrica. de carga. Sí. Es decir, es cuánta carga diferencial hay por unidad de volumen diferencial. Y si nosotros en este caso lineal decíamos que la carga de Q era igual a lambda por dx y que podíamos hallar la carga total integrando en ambos lados, acá también podemos decir que el diferencial de Q es igual a la densidad de carga por el diferencial de volumen. Y si integramos aquí en ambos lados, como el diferencial de volumen tiene, por ejemplo, en coordenadas cartesianas es de X, de Y y de Z, o sea que esto es una integral triple. Y la integral triple por acá simplemente da la carga total. O la carga neta contenida en todo el volumen B sobre el que estamos integrando. Es todo ese volumen. Lo que pasa es que ese volumen lo hemos dividido en cajitas pequeñas de volumen diferencial de V, ¿cierto? Entonces de acá nosotros podemos obtener que Q es igual a la integral triple sobre el volumen V de la densidad volumétrica de carga por el diferencial de V. Nosotros vamos a hacer varios ejemplos donde vamos a hallar la carga total utilizando esta fórmula. Esta fórmula es para hallar la carga total y a nosotros típicamente nos dan es la densidad de carga. Listo. Entonces cuando nosotros tenemos esto, ya más o menos bien, digamos, establecido, entonces podemos pasar de la ley de Gauss en forma integral a la ley de Gauss en forma diferencial, ¿cierto? Ya voy a acabar, chicos. Entonces, nosotros tenemos, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que flujo eléctrico a través de una superficie S es la integral doble sobre S de E punto diferencial de A, de área. Y por el teorema de la divergencia de Gauss, esto es la integral triple sobre el volumen que está acotado por esta superficie S de el operador gradiente, o sea, nabla producto punto con E. O sea, la divergencia de E por diferencial de B. Diferencial de volumen, yo no sé si cuando yo enuncié el teorema de Gauss, yo enuncié también el diferencial. Esto es un diferencial de volumen acá. Me olvidó colocarlo. Entonces, y esto obviamente es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Así fue como nosotros definimos esto, ¿cierto? Pero la carga encerrada, como vimos acá, se puede expresar como esta integral triple. Por lo tanto, nosotros podemos decir que esta integral triple, que es la integral triple de flujo, ¿cierto? De E punto, perdón, de nabla punto E por diferencial de volumen es igual a 1 sobre epsilon sub 0
reemplazando por la integral triple de la densidad volumétrica de carga por el diferencial de volumen. Como ambas integrales están siendo calculadas sobre el mismo volumen, yo puedo pasar la de la derecha al lado izquierdo y puedo decir que la integral triple sobre un volumen V, recuerden que es el volumen que acota que está acotado por la superficie S en la definición original de flujo. Entonces, esto es nabla.E menos ρ, densidad volumétrica de carga, dividido epsilon sub 0, todo por diferencial de volumen igual a 0. Y si una integral triple, doble, simple, da 0, el integrando, si no es una constante, perdón, si el integrando podría, una de las formas en las que una integral da 0, dependiendo de cómo uno defina una integral, el integrando debería de ser 0 en general. Hay integrales que dan 0, así el integrando no sea 0, simplemente, por ejemplo, porque es una integral entre menos a y a de una función impar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta integral entre este punto y este punto daría 0 porque esta área positiva es igual a esta área por debajo del eje X, ¿cierto? Esa es una posibilidad para que una integral de 0. La otra posibilidad es que el integrando de 0, que es lo que tenemos nosotros en este caso. Si esto da 0, obtenemos que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga sobre epsilon sub 0. Y esto es lo que nosotros conocemos como la ley de Gauss en forma diferencial. ¿Cómo pasamos de la ley de Gauss de forma diferencial a forma integral? Utilizando el teorema de Gauss, este de acá. Y utilizando el hecho de que la carga total es igual a la integral triple de la densidad de carga por el diferencial de volumen, así tal cual como la carga total en una distribución lineal. Esto es una distribución volumétrica. Una distribución lineal es igual a la integral de la densidad lineal por dx, ¿cierto? Vamos a ver más tarde entonces qué pasa en el caso de área. Para el caso de área, cómo vamos a trabajar esto. Esto puede parecer muy oscuro y muy intangible en el momento, pero cuando nosotros comencemos a hacer ejercicios, la cosa va a mejorar. Para por la tarde, yo sé que ustedes tienen que trabajar en el taller, pero entonces les voy a pedir que se peguen una leidita corta sobre coordenadas polares y coordenadas esféricas, por lo menos esas. Ya después miramos coordenadas cilíndricas, pero sobre todo polares y esféricas primero. ¿Listo? Para que estemos en contexto para lo que vamos a ver en la tarde. Vamos a hacer algunos ejercicios y cosas por el estilo. Bueno, entonces yo creo que podemos dejar hasta acá.